Hola amigos de Maria Visión y bienvenidos todos a una nueva edición de Annum Sacrum, este programa dedicado por entero al Año Santo Jubilar 2025 de Peregrinos de Esperanza. Y como no puede ser de otra manera, tengo que dar la bienvenida a Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Nada, encantado de estar aquí. Y también te doy la bienvenida a ti, Javier. Bien, me alegro. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Como ya es habitual, si te parece, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para que nos guíe durante todo este programa y que nos acompañe, si te parece. Y para que nos auxilie, sobre todo. Efectivamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, Ignacio, pues, ¿cuál es el tema que nos traes hoy a Annum Sacrum? Pues hoy vamos a hacer una disertación en profundidad de lo que significa la misericordia, algo fundamental en este Año Santo. Muy bien, porque el Año Santo como tal pues es un camino de perdón, de redención y por lo tanto de misericordia también. Efectivamente, porque por un lado este Año Santo Jubilar nos permite obtener la indulgencia plenaria, es decir, acudir a la misericordia de Dios, y por otro lado nos instiga a practicar, para obtener esa indulgencia, obras de misericordia con el prójimo. Es decir, que la misericordia se cumple por doble partida, para recibir nosotros la misericordia de Dios y para ser instrumento de Dios para llevar la misericordia a otros. Es decir, que está doblemente presente y es, por lo tanto, también doblemente importante que desarrollemos un poco el tema. Efectivamente, es imprescindible. Bueno, pues si te parece, solamente voy a hacer una pequeña definición de qué es la misericordia y ahora nos cuentas, porque la misericordia es el amor compasivo de Dios hacia toda la humanidad, especialmente hacia los pecadores. Por lo tanto, lo que has comentado ya está totalmente más que justificado. También es un atributo central de Dios y una llamada para que los fieles practiquen en sus vidas. La misericordia implica perdón, compasión y ayuda a los necesitados, que es reflejando el amor de Dios en toda relación humana. No lo podías haber definido mejor, Javier. Pues nada, la misericordia es que es uno de los puntos cardinales del catolicismo. Nuestra condición de pecadores nos hace necesitarla. Había una frase de William Shakespeare en su obra Hamlet que decía, voy a parafrasearla, que si Dios fuese enteramente justo, sin misericordia, ¿quién escaparía de ser azotado? Entonces, como dijimos en otro de los programas, ninguno escaparía de ser azotado. Claro, como el pasaje del Evangelio, ¿no? Que el mismo Cristo nos dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra, ¿no? Efectivamente. Así que sí, no, totalmente de acuerdo contigo que nosotros sabemos que Dios es eternamente justo, pero también, o infinitamente justo más bien dicho, e infinitamente misericordioso. Misericordioso. Por lo tanto, tenemos una ventana abierta siempre al perdón y a la redención de todos nuestros pecados. Efectivamente. Y además, quien no es misericordioso, al final acaba cayendo en la soberbia, porque se cree uno más justo que nadie, se cree uno más virtuoso que nadie y al final acaba siendo duro con el prójimo, severo. Entonces, el hecho de ser conscientes de nuestra propia debilidad nos hace empatizar más con la debilidad de los demás. Bueno, eso son virtudes también propias de todo católico, ¿no? Pues que viene de la mano de la humildad, pues de la justicia, todo lo que has ido comentando. Sí, de hecho, como dice San Mateo, el Evangelio de San Mateo,
misericordia quiero y no sacrificios. Esto no quiere decir que hayamos de renegar de la mortificación y de ciertos sacrificios, pero sí que significa, es un aldabonazo para quienes dan prioridad a los sacrificios y al cumplimiento de las normas, que hay que cumplirlas, por encima de la misericordia. Entonces, la misericordia es que está intrínsecamente ligada a esa relación con los demás que tenemos, ¿no? Efectivamente, y además Cristo vino a romper con el fariseísmo de quienes cumplían la ley, pero luego no trataban con ternura, entrega y abnegación al prójimo. Entonces, claro, por eso dice el Evangelio de San Mateo, misericordia quiero y no sacrificios. Ah, qué bueno. Pues si quieres te comento también algunos fundamentos de la misericordia para todo católico y que yo creo que viene a colación de lo que es el Año Santo y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Punto primero y el más importante de todos es que Dios es misericordioso, que ya hemos hablado de ello. Segundo, sobre las obras de misericordia, que recordamos pues, que tenemos ya 2 programas de Annum Sacrum dedicados enteramente a las obras de misericordia. Uno a las corporales, uno entero a las corporales y otro entero a las espirituales, que son 7 y 7, 14 en total. Ajá. Punto tercero, la divina misericordia. Y por último, el sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión. La confesión y este año jubilar que nos ofrece la obtención de la indulgencia plenaria. Muy bien, muy bien. Por eso. Luego también hay un pasaje del Evangelio muy conocido, muy consabido, en el que Jesús estaba con pecadores y los fariseos pues le acusaban y le preguntaban pues qué hacía con ese tipo de personas. Y él les contestó que había venido a sanar a los enfermos, no a los que están limpios, a los que están sanos. Exactamente. Entonces, de ahí se desprende que la misericordia es algo fundamental en nuestra vida, es decir, algo que Dios nos obsequia. Es que digamos que puede ser el epicentro del catolicismo. Bueno, y además Cristo a lo largo de su vida, tanto en su vida privada como en la vida pública, digamos, tenemos infinidad de ejemplos sobre cómo él mismo aplicaba la misericordia, ¿no? Pues esto que estás comentando sobre los fariseos, etcétera. Es decir, que fue ejemplo de lo que nosotros debemos ser como católicos. Sí, mira, y otro ejemplo bastante ilustrativo es el de la mujer que fue apedreada. A los que Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Además, esto tiene mucha relación, seguramente, con la frase que he citado antes de Shakespeare. De hecho, Shakespeare probablemente se inspiraría en estas enseñanzas antes de alumbrar esa cita. Si Dios fuese enteramente justo, ¿quién escaparía de ser azotado? De ahí que somos nosotros los que necesitamos su misericordia. Entonces, cuando nos sentimos miserables y necesitados, pues sabemos que tenemos que ser también misericordiosos con los demás. De hecho, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es. Es decir, que Dios aplicará la misma vara de medir que nosotros aplicamos con los demás. Entonces nos conviene ser misericordiosos para que Dios lo sea con nosotros. Pues realmente preparémonos, porque hay que ver a veces cómo nos comportamos, ¿no? Y yo el primero, quizás. O sea que hay que ser muy conscientes y valorar pues la misericordia de Dios, que a lo mejor no somos del todo conscientes del valor que tiene y de que es la llave para nuestra salvación. Yo a veces, además, ¿sabes dónde veo falta de misericordia? Más que en el trato. A la hora de juzgar y de hablar de los demás. En las conversaciones veo muy poca piedad conmiserativa por parte de la gente a la hora de hablar del prójimo. Sí, así es, así es. Por eso. Y luego, por otro lado, están las revelaciones que le hizo Jesús a Santa Faustina Kowalska. En el que le habló de la misericordia, porque le dijo que la justicia de Dios sería implacable si no la endulzaba con su misericordia. Entonces, pues le pidió a Santa Faustina Kowalska que comunicase al mundo la necesidad imperiosa
bueno, más que imperiosa, imprescindible de implorar la misericordia de Jesús. Así es. Porque como se aplicase la justicia no se iba a salvar nadie. Bueno, estábamos todos ya sentenciados, diría. Sentenciados. De hecho, también le recomendó el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Así es. Con la cual, además, si uno la reza y se confiesa 8 días antes o 8 días después y recibe la comunión el mismo día que se confiesa, si cumple esos 3 requisitos, pues también obtendría la indulgencia plenaria. Ah, mira, pues es otra oportunidad más que tenemos para recibir esa gracia, que es la de la indulgencia plenaria, que además el Año Santo nos ha traído de una manera tan, pues tan generosa, porque la podemos obtener todos los días y no solamente una vez. Sino 2. Hasta 2 veces al día se puede conseguir la indulgencia plenaria, ¿no? Además, como hemos dicho en todos los programas anteriores, pues la confesión nos libera del castigo, pero sigue quedando una pena, una tacha, y la indulgencia plenaria erradica tanto el castigo como la pena. Es decir, nos devuelve al estado en el que nos encontrábamos en el momento de bautizarnos. Porque esa pena que queda después de haber confesado los pecados, es una mancha que tenemos la oportunidad de eliminar, es decir, es una mancha que queda perenne en nuestra alma, en nuestra persona. Tenemos que eliminarla porque si no, nos tocará el día de mañana purgarla. Efectivamente, pues entonces esto lo que hace es liberarnos de muchos años del purgatorio o incluso del purgatorio en sí mismo. Claro, es decir, a mí me gusta mencionar que la confesión pues perdona nuestros pecados, pero es una puerta directa, en la mayoría de los casos, directa al purgatorio, pero la indulgencia plenaria, que implica intrínsecamente la confesión, va un paso más allá y es una puerta directa al cielo. Efectivamente, es algo en lo que incidimos en todos los programas porque, claro, nos estamos jugando la eternidad. Así es, así es. Efectivamente. Y entonces, por eso tenemos que suplicar, pedir clemencia a Jesús, como le comunicó a Santa Faustina Kowalska y como viene detallado en varios pasajes de las Sagradas Escrituras, implorar la misericordia de Dios, porque no nos salvaremos por nuestra fuerza de voluntad, sino por incardinar nuestra voluntad a la de Dios y por pedir su misericordia. La virtud cristiana no consiste en hacerlo todo bien. Sobre todo radica en la humildad, en sentir uno su miseria, su pobreza, y en depositar todas las esperanzas en Jesús. De hecho, sobre la esperanza hablaremos en otro de los programas. Que, bueno, como todo en el catolicismo, está íntimamente conectado. Así es. No tenemos departamentos estancos, sino que todo está interrelacionado y todo tiene que ver una cosa con la otra. Sí, sí. De hecho, me cuesta que entre un programa y otro no colisionen cosas. Así es. Pero bueno, algunas sí que tienen que converger. Así es. Por ejemplo, hay una cosa que nos dijo Jesús que es: sin mí no podéis hacer nada. Es que tenemos que ser conscientes de eso, acudir a su gracia, a su perdón, porque si no dependiésemos de él, todos estaríamos abocados al infierno. Bueno, es que una definición o una versión muy simplificada y reducida de lo que es el pecado es ese acto que te separa de Dios. Es decir, si nosotros lo que queremos es estar cerca de Dios, en presencia de Dios el día de mañana, en la eternidad, el pecado nos está alejando de ello. Por lo tanto, es que está todo directamente relacionado, ¿no? Efectivamente. Y luego también, como dice Jacques Philippe en 2 de sus obras, La paz interior y la libertad interior, lo peor del pecado no es el hecho de cometerlo en sí, sino el desaliento que nos genera. Es decir, si uno peca, pero en ese mismo instante se levanta, se arrepiente, se confiesa, pues vuelve a ser un hombre nuevo. En cambio, si el pecado nos hace desanimarnos, eso es lo peor que puede producir. Que esto además antes no me lo habían explicado con claridad. Claro, porque bueno, eso no deja de ser una tentación, ¿no? Pues para desanimarte más aún, para caer más en ese barro del pecado y repetir esos pecados que cometemos de manera habitual también, ¿no? Y de alejarnos pues de la necesidad que tenemos interior de acudir al sacramento de la confesión.
Efectivamente, así es. Entonces, si no nos sentimos pecadores y miserables, pues por nosotros mismos no nos vamos a salvar. De hecho, bueno, en un artículo que me publicaron hace tiempo, establecí un símil entre la gracia de Dios y el mástil de Ulises, ese episodio homérico de la Odisea. Así es, sí, a ver, cuéntanoslo. Claro, Ulises cuando partió rumbo a Ítaca, pues iba en un barco con una tripulación de marineros y había unas sirenas que cantaban. Un canto que dejaba a todo el mundo arrobado, nubilado. Entonces era una tentación irresistible. O sea, humanamente no se podía vencer. Entonces Ulises pidió que le atasen al mástil y que si él insistía y pedía machaconamente que le desasiesen, no, él dijo que le asiesen, que le amordazasen para no que le llegasen a atar más fuerte, para no zafarse. Y los marineros, además, por su parte, taponaron sus oídos. Entonces así pasaron victoriosos. Pero porque Ulises fue atado al mástil y pidió que le sujetasen a conciencia. Si él hubiera intentado combatir a los cantos de sirena por sí mismo, hubiese sido doblegado. Claro. Y si los marineros no hubieran tapado con cera sus oídos, pues también hubieran caído. Entonces, eso refleja cómo somos dependientes. Así es. Efectivamente. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no podemos enfrentarnos a cualquier peligro que se nos presente. Para recalcarlo, es decir, esa virtud que mencionabas antes de la humildad es tan necesaria y tan bueno, que la tenemos que tener tan presente en nuestro día a día, de que somos pues personas totalmente necesitadas de la gracia de Dios, de estar cerca de Dios siempre, de vivir en gracia, porque nosotros mismos, o sea, y lo has dicho, nosotros no vamos a conseguir nuestra salvación por nuestros propios medios. Efectivamente, es verdad que sí que tenemos que hacer un acto de voluntad, pero nosotros lo que tenemos que hacer es decir que sí a Dios y dejar que Él opere. Claro, el refrán que dice el hombre propone y Dios dispone. Ah, bueno, mira, no me acordaba de ese dicho, pero me ha encantado, claro, y voy a tomar nota de él. Nosotros tenemos que actuar, que hacer, pero dejarlo todo en sus manos, porque al final es Él el que dispone las cosas y todo se hace al final por su voluntad. Sí, además, ahora que lo pienso, incluso la Virgen María dijo en su momento: «He aquí la esclava del Señor». Así es, es decir, me alegra que traigas a colación ese pasaje, porque la Virgen María, la Madre de Dios, realiza un acto de humildad tan grande que incluso sabiendo a qué se va a enfrentar más adelante y todas las penurias que pasa en vida, ¿no?, por todo el daño que le hacen a su hijo. Efectivamente, pero en lo que tú has recalcado, todo se debió a un acto infinito de humildad. Además, en el Ave María decimos: «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo». Es decir, que Dios salva a María y está con ella a través de la gracia. Así es. Claro, y después de eso, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella es bendita entre todas las mujeres gracias a que está en gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y eso ya permite que Cristo vino al mundo. Es decir, que se puede llegar a la conclusión de que la humildad y el abandono, la confianza y el abandono de María en Dios fue lo que permitió que Jesucristo viniese al mundo. Ah, pues qué bonito, me encanta que hablemos sobre esto. Efectivamente. De hecho, tengo aquí un libro llamado Meditación sobre el libro de Jonás, de Dirbo Barsotti, en cuya contraportada él nos alienta a que nos confiemos sin reservas, del mismo modo que Jonás se arrojó al mar. Entonces, en la confianza y el abandono en Dios reside nuestra santidad, no en nuestra propia fuerza. Es decir, nosotros llegaremos a ser santos realmente, explica Jacques Philippe, esto no me lo invento yo,
si le pedimos a Dios que queremos serlo con sinceridad. Esto no es una cuestión de fuerza de voluntad, es de pedírselo con fervor, con fe, y quien se lo pide con sinceridad y con fe, sobre todo con fe en que Dios puede conseguirlo, nos acabará concediendo el don de la santidad. Ahí está la clave, perdona, la clave de todo lo que estamos hablando, que es la fe, que es tener fe, es decir, dejarse, abandonarse en manos de Dios, es decir, nosotros actuamos, como hemos dicho, el hombre propone, pero Dios dispone. De hecho, como voy a comentar en el próximo programa sobre la esperanza, al amor le preceden la fe y la esperanza. O sea, las tres virtudes teologales son fe, esperanza y amor. El amor es la más importante de todas, pero claro, es la prolongación, la continuación de las anteriores. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza el amor es caduco, pobre. Entonces, al final, por la fe y por la esperanza pasa todo, ¿no? El amor es la culminación. Y alrededor de esas virtudes teologales que mencionas, a mí me viene a la cabeza ahora mismo que es la misericordia, está pivotando ahí alrededor de todas ellas, ¿no? No, claro, porque para tener esperanza hay que sentirse pobres, hay que sentirse desamparados, porque si no tendría, si no esa esperanza sería bastante endeble. Es decir, si tú tienes que tener una esperanza infinita en Dios, tienes que sentirte completamente en el barro, en las profundidades de un abismo, para en ese momento tener esperanza en que Dios puede salvarte, pues eso, de la situación más catastrófica. Así es. Entonces, claro, si Dios no permite muchas veces que pasemos por esos trances de dolor, de humillación y de pobreza, pues nuestra esperanza no será robusta. Realmente. De hecho, en el próximo programa voy a hablar de una anécdota de por qué Dios permitió que San Pedro le negase 3 veces. O sea, ese pecado pues a Dios le molestó, no dejó de ser pecado, pero lo permitió para que San Pedro se sintiese completamente pobre, dejase de ser soberbio, porque, claro, San Pedro le dijo a Dios que él estaría siempre con él. Y ahí le dejó claro Jesús, no. Me negarás hasta el 3 gallo, veces. me negarás 3 veces. Entonces le hizo ver completamente su miseria. ¿Para qué? Porque a San Pedro le faltaba ejercitar del todo la virtud de la esperanza, ¿no? Y de la humildad. El hecho de sentirse pobre, miserable e incluso el ser más pecador que hay sobre la faz de la tierra. Entonces eso es con lo que San Pedro realmente pegó el salto a su camino de santidad, y de esto hablaremos en el siguiente programa. Muy bien, pues Ignacio, si te parece, ya has dejado la introducción ahí para el próximo programa, se nos acaba el tiempo. Sí. Vamos a dejarlo aquí ahora mismo, pero yo quiero invitar a todos nuestros espectadores y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en María Visión, que no se pierdan este programa ni el próximo de Annum Sacrum, y pues nos despedimos aquí. Nada, sí, además les instigamos a verlo porque es que uno no se puede separar del otro. Al final, como has dicho antes, la doctrina católica no se puede separar en cajoncitos, todo tiene una íntima conexión. Así es, pues hasta aquí el programa de hoy, pero deciros que seguimos y seguiremos en Annum Sacrum, pues dedicando este tiempo particular y específico exclusivamente al Año Santo Jubilar, a este año de Peregrinos de Esperanza, y pues os esperamos. Muchas gracias.